El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, se lanzó con todo contra la reforma al Poder Judicial. El señor, convertido en juez y parte, el ministro Aguilar, critica la reforma lanzando la mentira de que se perderá la autonomía del Poder Judicial y que se entraría en una etapa de autoritarismo. Eso dijo. Todo esto es falso, lo desmentimos. Luis María Aguilar Morales es el ministro que guardó 10 meses el expediente de una televisora que no le gusta pagar impuestos. El monto, 25,000 millones de pesos, así, lo guardó en su escritorio. Pero también, ¿qué hizo Luis María Aguilar? Concedió la libertad de al menos 65 personas involucradas con que participaron en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, con la justificación de tortura. Pero también saben a quién, a su secretario particular, le encontraron maletas de dinero en su auto. Bueno, ahí no acaba esto. Vamos a ver quién nominó al ministro Luis María Aguilar. ¿Me pasan, por favor, la foto? Miren nada más esta foto. Lo nominó nada más y nada menos que el narcopresidente Felipe Calderón. Y miren quién está atrás. Genaro García Luna, exactamente. ¿Y qué creen que están haciendo? Pues miren, lo están premiando aquí. Se ve muy contento, departiendo autónomamente con Felipe Calderón y un preso en Estados Unidos, el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Bueno, este señor también no solamente le gustan este tipo de cosas, sino también se opone a la reforma eléctrica y a otras reformas. El ministro reproduce la campaña de mentiras que va a someter a la Corte, dice él, mire, que va a someter a la Corte, dice el señor Luis María Aguilar, que se le va a quitar autonomía al Poder Judicial. Esto es falso. Que si se va a atentar contra las prestaciones y las pensiones de los trabajadores. No, señor, usted se opuso a que se retiraran los fideicomisos. Hay que recordárselo. Y también, bueno, ha dicho de todo el señor. Pero mire, yo lo voy a dejar aquí, mejor vamos a escuchar qué dijo el señor ministro de la Corte, Luis María Aguilar. Fundamental. Si no hay Suprema Corte independiente que haga respetar la Constitución y por lo tanto los derechos humanos, porque eso es finalmente lo importante, esto está acabado. Entraríamos en una etapa de autoritarismo irremediable, porque sería una sola persona la que decidiera todo. No importa que la Constitución diga una cosa o que la ley diga otra cosa. Se hace lo que yo diga y se acabó eso. Y si no hay una Suprema Corte que pueda decirle, momento, eso no lo puedes hacer, eso es indebido o esa ley es inconstitucional, pues entonces vamos a suponer que no hubiera una Corte independiente y que se dicta una ley inconstitucional. Que si no se puede invalidar la ley, pues se va a quedar. Y se tiene que cumplir y acatar. Pues eso es una barbaridad. Una barbaridad. La Suprema Corte es fundamental en la vida de México, de la democracia, de la división de poderes real. No, los ministros no somos actores políticos, no podemos ni debemos estar saliendo a hacer declaraciones o confrontaciones. Nuestras decisiones son lo que marcan el camino. Pero sin una Suprema Corte independiente no hay remedio. La Constitución podrá ser un libro bonito, pero no se tiene que acatar. Bueno, y hay que tener congruencia entre lo que uno piensa, dice y hace. El señor ministro Luis María Aguilar está diciendo que no, los ministros no pueden hacer declaraciones ni confrontaciones y básicamente eso es lo que está haciendo. Por favor, les pediría que me dejen esa foto. En lo que les informo, lo que sí contempla la reforma.
Primero, lo que se busca es que haya elección popular de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados de circuito, jueces de distrito, magistrados electorales e integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial. Además, se propone la reducción del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 11 a 9 ministros y la desaparición de salas. Esto con el propósito de evitar duplicidad de funciones y burocracia. Esta es muy importante, la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por un órgano de administración judicial y un tribunal de disciplina judicial con independencia de la Suprema Corte. ¿Esto por qué? Porque en este momento la presidenta de la Corte es quien encabeza, más bien preside el Consejo de la Judicatura Federal, la presidenta de la Corte. Entonces, pues esto es inoperante y eso es un juez y parte. No se puede juzgar a un juez, ¿no? Dentro de este sistema. También la reforma impide que jueces puedan otorgar suspensiones en contra de leyes con efectos generales, es decir, que se metan en el trabajo legislativo, o sea, que respeten la división de poderes. Además, establece plazos máximos de 6 meses para resolver asuntos fiscales, no como el señor que escondió un expediente 2 años, y de 1 año para asuntos penales. También se propone la renovación de todos los cargos de ministros, magistrados y jueces en una elección extraordinaria que se celebre en 2025. El ministro Aguilar señaló, ustedes pueden ver esta entrevista completa, que el Poder Judicial es la luz al final del túnel. Pero no habla de cómo por décadas han privilegiado los intereses de los poderosos y han torcido la Constitución que deberían defender, en la mayoría de las veces decidiendo en contra del pueblo de México. Hasta aquí vamos a dejar al ministro, a desmentir al ministro Luis María Aguilar, no sin antes volver a decir, así celebraban, así los galardonaban Felipe Calderón, un preso en Estados Unidos y quien debería estar defendiendo nuestra Constitución.